Uno de los personajes más odiados por el fandom y que tarde o temprano teníamos que hablar de él. Así es, estoy hablando de Samantha Larusso y ya lo viste en el título. Hoy les voy a explicar todo lo que está mal con ese personaje y hablaremos también de su posible evolución, así como de algunas cuantas explicaciones. Pero sin nada más que mencionar, dale like a este video para tener 7 millones de años de suerte, comenta, suscríbete y suscríbete a mi segundo canal, El Analista Boreal, donde subo contenido más variado. Ahora sí, comencemos con el video. El personaje de Samantha no está mal escrito. Antes de pasar a todo lo que está mal con el personaje y lo que nos hace odiarla, primero hay que aclarar un punto, y es que el personaje de Samantha Larusso no está mal escrito. De hecho, ningún personaje de Cobra Kai está mal escrito. El hecho de que ese personaje provoque tantas emociones negativas en el fandom es algo que los escritores quieren que pase y de ese modo la están escribiendo. No está mal escrita, simplemente la forma en la que está creada y su historia hace que nos provoque esas emociones y no lleguemos a entenderla ni identificarnos con ella. Ahora sí, con este punto aclarado, podemos pasar a todos los errores que ha cometido y por qué la hacen una persona tóxica. Problema número 1. Siempre cree que es la buena o que tiene razón. El personaje de Samantha Larusso tiene varias escenas o frases que la hacen ver como una persona madura o inteligentemente emocional, pero comete el error de las personas que suelen dar consejos por internet, y es que ella no sigue ni predica lo que hace. Si recordamos esa frase tan icónica que tiene donde dice todos tenemos una historia, pero no te da derecho a ser un bully, creo que ya nos estamos dando cuenta de esto, pues en la temporada 4 Samantha fue el bully de Tori. Ahora Samantha, a pesar de tener buenas escenas e incluso estas frases tan emocionalmente inteligentes, lo que pasa con ella es que siempre cree que está del lado bueno de la historia, nunca se para a pensar en la perspectiva de los otros personajes y siempre cree que cuando pasa algo malo o alguien hace algo contra ella es porque es culpa de esa persona y no porque ella haya hecho algo para provocarlo. Por eso no consigue entender a Tori y por eso culpa a Robbie de romperle el corazón cuando ella prácticamente hizo lo mismo, siendo esto la base de todo lo que sigue. Problema número 2. No sabe manejarse emocionalmente. Esto, combinado con el primer problema, causan que Samantha Larusso sea un personaje completamente inestable, un personaje que no piensa las cosas dos veces antes de hacerlo, y esto termina causándole problemas e hiriendo a otras personas, y estas personas heridas cuando hacen algo contra Samantha, Samantha piensa que es por culpa de ellas y no de ella. Las pruebas son las siguientes. Cuando Samantha le arrebata la bolsa a Tori en la segunda temporada, principalmente lo hace porque está sintiendo celos. Claro que tenía sospechas, pero lo que ocasionó que hiciera eso es que Tori estaba con Aisha, y Samantha, al sentirse sola y al ver que su amiga estaba con otra tipa que podría ser problemática según ella, actuó de esa manera impulsiva, causando que terminara tirada en una mesa, y de ese modo le ganó odio a Tori, pero fue completamente su culpa porque no debió actuar de esa manera. Seguidamente, y lo que más me duele o el punto más feo que he visto en toda la serie, es que Samantha estuvo con Robbie por despecho y no porque realmente lo amara, y esto terminó causando bastantes dudas en Robbie King, quien ahora es uno de los personajes más trágicos, y Samantha tuvo la osadía de reclamarle que le rompió el corazón cuando ella, cuando Robbie escapó, no perdió el tiempo y se juntó con Miguel y ni siquiera fue a visitarlo a la cárcel. Binomo es una aplicación donde tú puedes hacer trading de manera inteligente y segura. Como siempre, vamos a cambiar ahora a nuestra cuenta real. Una vez que estamos dentro de nuestra cuenta real, yo voy a poner en monto de 200, y como pueden ver, mis ganancias, y pronostico correctamente el movimiento de los activos, podrían ser hasta de 366. Analizando la gráfica como ustedes deberían hacerlo, yo voy a poner que va a bajar en vez de subir, y de esta manera comenzamos a ver cómo se mueve la gráfica y nuestras ganancias esperadas son de 366. Mientras esperamos que la gráfica se mueva, les quiero comentar que en la aplicación ustedes tienen disponibles diferentes herramientas en las que pueden cambiar el tipo de gráfico y cuánto tiempo restante tienen para que
que comience a moverse. Y muy bien amigos, como ustedes acaban de ver, no salió completamente bien el movimiento que hicimos. Recuerden que las operaciones financieras pueden implicar mayores riesgos si las haces de forma irresponsable, y si eres mayor de 18 años ya puedes empezar con la aplicación de Binomo. Les voy a dejar un enlace para que se registren, y si se registran con ese enlace van a recibir la cantidad de $1000 para que ustedes practiquen en su cuenta demo. Además en pantalla estarán apareciendo las redes sociales de Binomo para que ustedes lo sigan y se enteren de todas las novedades de esta gran aplicación. Siguiente problema: nunca reconoce sus errores pero exagera los problemas de los demás. Como ya les comenté, el personaje de Samantha sí comete errores pero nunca sigue sus propios consejos ni frases emocionales, y lo que termina causando que el fandom la odie es que exagera los errores de los demás. Si tú conoces a Samantha y te equivocas con ella te va a odiar, no te va a dar una segunda oportunidad rápidamente, porque para ella el hecho de que tú te equivocaras es tonto. No debiste equivocarte porque debes ser una persona madura que no comete errores como ella, pero nosotros sabemos que ella sí comete errores pero simplemente no los reconoce. Esto queda perfectamente ejemplificado en el primer capítulo de la cuarta temporada, cuando va a visitar a Robbie al parque de patinetas y le dice todos los errores que cometió, pero Robbie le dice los de ella y no los acepta, simplemente le dice que está cometiendo un grave error. Último problema y evolución: hace las cosas simplemente por llevar la contraria a las demás personas. En la cuarta temporada de Cobra Kai vemos cómo Samantha entrena con Johnny y hace cosas que sus padres le dicen que no, pero lo más importante de este tema es que Samantha hace esas cosas no porque lo sienta, simplemente por llevar la contraria. Su gran dilema de la cuarta temporada es que no quiere hacer lo que sus padres le digan o no quiere estar bajo su presión, pero como les digo, simplemente lo hace por llevar la contraria. En ningún momento se siente completamente a gusto con ello, simplemente lo hace por ser única y diferente, como dicen los memes. ¿El personaje de Samantha va a evolucionar? Creo que sí, creo que los escritores se van a cansar de darle ese trato y van a hacer que evolucione para que el fandom la quiera, y el responsable de su evolución va a ser nadie más y nada menos que Chosen Toguchi en la quinta temporada. Muy bien amigos, así termina este análisis del personaje. Espero que les haya gustado y lo hayan entendido. Ahora sí, antes de que te vayas, regálame un like para tener 7 millones de años de buena suerte. Deja tu comentario y tu propio análisis, y también suscríbete a mi canal y a mi canal secundario El Analista Boreal, donde subo más contenido variado. Ahora sí, sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christoph. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy. No mercy.